de canal, pero bueno, estamos acá. Bueno, no pongas el teléfono tan abajo porque te vemos el pelo y no te vemos la cara. Y es una lástima. Las chicas quieren verte los ojos, Javier. Y además a mí me ven mucho porque tengo mucha luz, no me conviene, ¿viste? Es una competencia desleal. Bueno, a ver, vamos a empezar a hablar. Tenemos 500 personas en línea en este momento, así que las saludamos, les agradecemos la compañía. Buen día, 500. Bien, hola a los 500. El otro día terminamos con casi 11.000 personas en línea, lo cual me parece un escándalo de gente que, bueno, porque además ni siquiera avisamos. Ese día estábamos probando con los botones y bueno, así que bueno, hoy avisamos por lo menos que íbamos a estar. Bueno, entonces, vos habías dicho que ibas a hablar algo sobre economía, por supuesto, pero hay muchas cosas políticas, ¿no? Sí, obviamente. Hay muchas cosas políticas. Yo simplemente quería comentar sobre, bueno, hoy es el 24 de marzo, que ha pasado en términos de, porque es una fecha capturada por el sur de Río, que pasó desapercibida para ellos, ¿no? Para lo que pretendían hacer y la movilización, y parece una ironía del destino con el ejército en la calle ayudando a la gente. Así que, bueno, es una postal del día de hoy. Lamenté algunos tweets, el del presidente Fernández, saludando por los derechos humanos y todo, o sea, de un lado de la historia, ¿no? Una cosa que nos separa, no tendría que haber hecho eso. El de María Eugenia Vidal no me extraña tampoco, pero bueno, sobre todo el del presidente en términos de que, ¿sabés qué? Cuando vos ves las cosas de manera pequeña es porque no sos grande, por lo menos, ¿no? Eso por un lado. Y después otro tuit que hablaba de que nos habíamos enfermado por los privilegiados que habían tenido la suerte de viajar a Europa. Yo me pregunté cómo él, ¿se referirá a él? ¿Estará haciendo un mea culpa? O a Cristina, que también salió del país, o a tantos dirigentes y burócratas que estuvieron afuera, los que tuvieron el privilegio, la palabra es esa. Y yo le contesté que en el siglo XXI viajar no es un privilegio. Es un privilegio en países empobrecidos por el populismo como el nuestro, ¿no? Claro. Entonces es una mirada también pobre, me parece. Y lamenté, porque necesitamos miradas que apunten más para arriba de esa cosa de aldea. Pero bueno, es un comentario sobre la política que no es tan puntual sobre eso, sino decir, necesitamos otra cosa para salir del estancamiento, independientemente de la economía, a la que te podrás dedicar largo y tendido. Te escucho. Bueno, a ver, ayer obviamente volvieron a hacer anuncios en los cuales van a inyectar todavía más dinero. Y a mí me parece que lo más peligroso, y es lo que surge, al menos desde cuando se los escucha, y al menos de los que dejan transferir cuando se apagan los micrófonos, sí. En el fondo están recitando lo que se llama la teoría monetaria moderna, que la verdad tiene muy poco de teoría, tiene muy poco de monetaria y tiene muy poco de moderna. En realidad es un cachivache que básicamente está diseñado para que los políticos hagan desastres, pero que ni siquiera tiene una consistencia semi-razonable. Lo que yo voy a tratar de hacer es explicar cuáles son los fundamentos de ese esquema analítico. Y una vez que vemos eso, vamos a ver las inconsistencias de dicho esquema analítico y a partir de ahí nos vamos a dar cuenta cómo van a incendiar el país con esta estupidez de la teoría monetaria moderna. Concretamente, la teoría monetaria moderna tiene dos grandes postulados. El primero es que nadie puede ser obligado a caer en default en la deuda que tiene emitida en su propia moneda. ¿Ok? Es decir, si tu deuda está denominada en pesos, o sea, claramente
vos siempre podrías pagar tu deuda, básicamente porque podrías emitir todos los pesos que fueran necesarios como para honrar la deuda. Entonces, digo, eso, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos aplica. ¿Sí? Podría hacerlo. Sin embargo, no lo hace. Otra cuestión más, o sea, Argentina eso ya no es cierto porque, por dos cosas. Primero, porque gran parte de su deuda está denominada en dólares. Y básicamente está denominada en dólares o en moneda extranjera porque Argentina abusó tanto del recurso de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y lo usó bajo cualquier excusa, bajo cualquier argumento, digamos, o sea, por cualquier motivo acá se emite dinero. Por lo tanto, en ese contexto, Argentina de hecho tiene que colocar deuda en moneda extranjera. Por lo tanto, ya tiene un primer problema de que, digamos, o sea, Argentina no tiene toda su deuda en moneda local. Ahora, lo más interesante es que tiene moneda, digamos, algo de deuda en moneda local, que también tiene sus vericuetos, ¿no? Porque, digamos, muchas de ellas son ligadas al dólar, con lo cual es un artificio, digamos, en rigor, que sea una deuda en moneda local. Otras ligadas a la tasa de inflación, que en el fondo es una moneda que no se deprecie, que no es el caso de la moneda argentina. Y después, o sea, lo que sí tenemos es deuda, sí, en pesos, liso y llano. Ahora, si vos te fijas, ya el gobierno macrista empezó a defoltear la deuda cuando inventó esta palabra, digamos, reperfilamiento, ¿no? O sea, esta idea de violentar el plazo, porque en realidad una deuda constituye 4 elementos: el plazo, la tasa, el capital, ¿sí? Y la jurisdicción. Bueno, o sea, toda la deuda, esa, digamos, fue postergada en su pago, eso es un default. Eso se llama default, ponle el nombre que quieras, o sea, default selectivo, lo que vos, ¿sabés qué es default? Vos necesitabas esa plata para pagar algo, digo, te defaultearon. Pensá el tipo que gerente financiero tenía calzado eso con el pago de salarios y no recibió la guita y no le paga a los trabajadores. ¿Vos qué crees que le va a pasar con la empresa? Se la van a prender fuego, con lo cual digo, Argentina ya violenta el primer postulado de la teoría monetaria moderna, que es que todos pueden pagar su deuda en moneda local, porque parte de haber abusado de eso no lo puede utilizar en moneda local. Y mismo la deuda en moneda local no la pagó. O sea, con lo cual ya ahí tenemos... O sea, es muy estúpido lo de Culfas, Marcó del Pont, Banoli, Fernanda Vallejos, Guzmán, toda esta sarta de imbéciles estúpidos, abogar por una teoría que ya la dejaron en descrédito en el primer movimiento. Primer punto. Segundo punto. Ahora, ¿pero por qué, digamos, hay lugares donde les resulta tan interesante? Y porque después de que vos tuviste una política fiscal absolutamente deslocada, digamos, o sea, una política fiscal de exceso de déficit, que te endeudaste, claro, el hecho de que te dice que la pagues con emisión monetaria significa que te está diciendo que no hagas el ajuste. O sea, es un esquema analítico en favor de políticos chorros. O sea, esa es la realidad. Ese es el primer punto. Por eso es tan popular. Y obviamente cualquier cosa que implique no hacer el ajuste fiscal, acá, digamos, sea siempre es festejado, digamos, de manera ferviente. Digo, ¿por qué? Porque esta teoría entonces dice nunca ajuste, porque total lo financias con emisión monetaria. La segunda parte, que, digamos, también a mí me parece bastante alocado esto, dice que siempre es alcanzable el pleno empleo, contratando trabajadores en el sector público y pagarle con emisión monetaria. Es decir, ¿qué es lo que dice la teoría monetaria moderna? El desempleo no es un problema. El desempleo no es un problema. Básicamente, ¿cómo lo arreglás? Contratando gente en el sector público y le pagas con emisión monetaria. Entonces, y ahí vienen algunas otras cuestiones, no porque
sea, si ese dinero, digamos, genera o no genera inflación. Y ahí es muy interesante también esa situación, porque esta manga de retrasados, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen? Que en realidad, como esa plata va destinada a gastarla, ¿sí? A consumirla, entonces eso mismo genera demanda de dinero. Fíjate que me está haciendo eco, María. No tengo idea A ver. Ahí. No he movido. A ver. Dale. Yo te Bueno. escucho perfecto. A ver, bájale un poquito el volumen, pues. La gente se está quejando porque vos tenés la cámara muy sucia. Se te ve muy borroso, pero bueno, no importa, porque otros dicen, y con mucha razón, que lo importante es escuchar, no ver, así que dale, no me importa. Claro, exacto. Bueno, entonces ahí... Piden que saquemos los comentarios, no sé cómo sacarlos ahora, así que no me voy a dedicar a eso. Discúlpenme, pero estoy tratando de escucharlo a Javier y ver los comentarios para poder responder, así que todo junto no podemos. Dale. Ok, entonces, el problema es que ellos dicen que con esto se soluciona el tema del desempleo, o sea, y le pagan con, digamos, a ver si desde otro lado me ven mejor, se le paga con emisión monetaria, y que como esa emisión monetaria va, digamos, ligada a un gasto en consumo, y ese consumo genera producción, ¿sí? Entonces, en ese contexto, no genera inflación, lo cual es un disparate del tamaño de una casa. Veámoslo con el caso del coronavirus, ¿no? Digamos, o sea, si todos fuéramos a guardarnos en casa, ¿sí? La producción es cero, y por más que le tires guita para que consuman, digamos, no va a expandir nada, porque, digamos, o sea, nadie está produciendo nada, y como ese dinero no va a poder comprar ningún bien, digamos, la pérdida del valor adquisitivo del dinero va a ser tendiendo a cero, por lo tanto el índice de precios se va a ir hasta infinito, y de ahí, digamos, vamos a tener una hiperinflación. Pero lo que pasa es que esta gente, digamos, no es tan... A ver, lo hace en un contexto donde hay desempleo, lo hace en un contexto, lo plantea cuando hay deflación. A ver, pero el problema argentino no es el de la deflación. Argentina el año pasado terminó con la inflación arriba del 50%. Por lo tanto, es una locura tratar de utilizar una teoría que se supone que es para un contexto recesivo con deflación. Es decir, con lo cual ya de por sí tampoco mapea la teoría. Entonces, y además, estos imbéciles, claro, no toman la parte donde esta teoría señala que, digamos, la inflación surge del desequilibrio entre oferta y de demanda de dinero. O sea, para los imbéciles locales, eso no, ahí se determina la tasa de interés, y para eso los precios se determinan como un markup sobre los costos. Entonces esto se arregla arreglando con los sindicatos que jodan a los trabajadores, y, digamos, los empresarios limándoles la ganancia con controles de precios. Un disparate total, un delirio. O sea, acá la versión local de esto, o sea, es súper estúpida, digamos, o sea, no respeta las cuestiones básicas de la propia teoría, digo, que son las que le dieron origen, ni las condiciones iniciales, ni la forma en la cual, digamos, se supone que trabaja de alguna manera esta teoría. Entonces, vamos a ver el tema de si verdaderamente digamos, puede arreglar el tema del desempleo sin generar inflación. Y lo que vamos a ver es que eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque si la persona está desempleada, quiere decir que al precio de mercado lo que produce, ¿sí?, no es suficiente, porque si no estaría empleado. ¿Ok? Es decir, lo que vos tenés es que si vos estás empleado al salario actual, vos estás generando un valor del producto marginal que está en relación con el salario que estás cobrando. Si vos te quedaste desempleado es porque lo que vos generás está por debajo de ese salario, por eso estás desempleado. En ese contexto donde vos estás desempleado, quiere decir que ese trabajador que está tomando el
Estado, con ese salario, lo que va a terminar produciendo es menos, ¿sí? Eso es si mantuviera la misma productividad que tiene en el sector privado, cosa que es muy difícil, ya vamos a ver que no lo es. Pero si tuviera la misma productividad, ¿sí? O sea, en realidad la misma productividad que tenía produciendo en el sector privado, aún así está por debajo de ese salario, con lo cual lo que va a hacer es generar inflación. ¿Por qué? Porque lo que vos le estás dando como salario excede al valor de su producto marginal. Por lo tanto, tiene que subir los precios. ¿Por qué? Porque la productividad marginal es un dato. Pero además tiene una complicación adicional esto. Digamos, el gobierno está pagando a gente que no hace nada. Por lo tanto, la productividad es cero. Entonces, está tirando guita. Casi todos estamos en productividad cero, muy pocos rubros, digamos, ¿no? Bueno, está bien, pero quiero señalar lo que está haciendo, digamos, no sé, yo hoy di 3 conferencias a lo largo del día. O sea, yo estoy laburando como negro. ¿Qué querés que te diga? Pero no importa. O sea, pero al margen de eso, a lo que voy es lo siguiente, que entonces, como encima es contra gente que no produce, el impacto inflacionario es muchísimo más alto. Con lo cual muestra otra de las inconsistencias de esta teoría. Y aplicada en el caso argentino es peor. Pero como si todo esto fuera... Sí. No, pero como si en algún momento... Esta es la parte teórica, pero yo te pediría que en algún punto nos dijeras qué podría hacerse si no es esto. ¿Dale? Porque la gente está preguntando. Bueno, está bien, eso. No, está bien, pero el problema es... A ver, yo estoy explicando el instrumento que está utilizando el gobierno para pensar estos problemas y estoy mostrando que no solo que es un instrumento inadecuado, sino que lo está aplicando mal y que esto va a terminar peor. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La otra parte, que es lo que está vinculado, al primer punto, tiene que ver con esto de la deuda y todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es porque trata al dinero básicamente como un activo financiero. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir tratar al dinero como un activo financiero? Bueno, vos podés tener activos reales, o sea, que son activos físicos, no sé, por ejemplo, tu televisor que se ve ahí de fondo es un activo real, ¿sí? Por ejemplo, cuando vos, no sé, monedas de oro, o sea, y usabas el oro de esa manera, eso es un activo real. No sé, los edificios que tiene, por ejemplo, el gobierno, las empresas que tiene el gobierno, los activos que tiene el gobierno, bueno, esos son activos reales. Los activos financieros en realidad es, por ejemplo, suponete que yo me endeudo con vos, María, y yo te doy un instrumento que dice que de acá a un determinado tiempo te voy a pagar una determinada cantidad de dinero. Bueno, eso es un activo financiero. Y el dinero es un activo financiero. ¿Por qué? Porque básicamente es una deuda del Banco Central. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está detrás? ¿Cuáles son qué es lo que respalda que ese activo financiero llamado dinero tenga algún valor? Básicamente son 3 cuestiones. Una es lo que se llama los activos tangibles, ¿no? Los activos que dispone efectivamente el gobierno, ¿no? No sé, es dueña de YPF, por ejemplo, por decir algo, ¿sí? O tiene edificios o lo que vos quieras, ¿sí? Después tenés activos intangibles. El activo intangible por excelencia del gobierno, ¿cuál es? Y a cobrarte impuestos, ¿sí? Eso entonces le da valor a la moneda porque, vos, le podés pagar al gobierno en el papel asqueroso ese que emiten ellos. Y lo tercero es el uso del dinero como medio de cambio generalizado. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos las transacciones en pesos, ¿no? Entonces, sobre esos pesos, hay un señoriaje, ¿sí?
es lo que gana el gobierno por poder emitirlo, y si además lo emitiera en exceso, está el impuesto inflacionario. Y todo eso, digamos, le confiere valor al dinero. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que, suponete lo siguiente, suponete que yo me fuera a morir mañana. ¿Vos qué me dirías que tendría que hacer con mi dinero? Me dirías, gastátelo todo porque o no te va a servir para nada, ¿ok? En ese contexto quiere decir que si mañana fuera el último día de la economía, ¿sí? Quiere decir que o la cantidad de dinero que vos tenés es cero o los precios son infinitos. Es decir, porque el día después del fin del mundo, ¿qué puede comprar el dinero? Nada. Entonces, el valor que tiene, ¿cuál es? Nulo. Entonces, eso significa que los saldos reales, cuando termina la economía, son cero. Ya sea o porque te los pudiste sacar de encima, y si no te los podés sacar de encima y el gobierno no responde por ello, se cierra con un nivel de precio más alto. O sea, en el límite es infinito. Fíjate que nosotros con Giacomini siempre hacemos mucho énfasis sobre el hecho de que el Banco Central está quebrado. O sea, si vos, una de las cosas que hizo este gobierno, más bien cambió la forma de contabilizar los títulos públicos, o sea, de las letras intransferibles. O sea, pensá que son títulos argentinos en dólares que no pueden cotizar a mercado y que rinden una tasa de interés del 1%. ¿Cuánto te cree que puede valer eso? Nada. En el anterior gobierno habían hecho una fórmula para poder aproximar a su valor de mercado. Entonces, cuando vos anotabas lo que verdaderamente valían esos títulos en una proxy de lo que sería el valor de mercado, digamos, automáticamente te mostraba que el Banco Central estaba quebrado. La única forma que vos podés arreglar la quiebra del Banco Central, que es licuando su deuda, ya sea licuando las LELIQ, licuando las LEVAX, digamos, licuando, digamos, la base monetaria, que son los pasivos del Banco Central. ¿Y cómo se licúan eso? Con una tasa de inflación más alta, con un nivel de precio más alto. Entonces, si vos conocés el nivel de precio de hoy, que es un dato, y calculás el nivel de precio que te dejaría en equilibrio la hoja del Banco Central, eso te da como resultado, si vos unís esos dos niveles de precio, la pendiente de esa línea te da la tasa de inflación implícita. Por eso, digamos, para estos idiotas que decían, el Banco Central no emite, y sin embargo hay inflación. Y claro, idiota, había inflación, porque las LELIQ crecían a una velocidad descomunal, el balance del Banco Central estaba quebrado y el nivel de precios esperado para cerrar la condición de solvencia hacía que fuera cada vez más alta la inflación implícita. Por lo tanto, me parece de una peligrosidad enorme lo que están haciendo estos imbéciles de agarrar y darle, o sea, y de tirar dinero, ¿sí? O sea, financiado con emisión monetaria. Entonces, vos tenés una situación donde la producción está cayendo y a vos te están dando guita para gastar. Entonces digo, eso no termina bien. No funciona así. Pero escuchá una cosa, tenés 40% de pobres, gente que vive de changas. Vos podés dar conferencias por internet. Hay gente que no sabe ni qué es internet. Me reía hoy porque decían que iban a mandar el permiso, viste, para circular por internet. La gente no sabe ni qué es internet, ni tiene una impresora en su casa, una pelotudez del tamaño de este gobierno. Entonces, toda esa gente, cuentapropista, el que me cortaba el pasto a mí que no viene más, el piletero, millones de personas que están además hacinadas en provincia de Buenos Aires y alrededor del país, ¿qué hacemos hoy con ellos? Ya sé que llegamos a este estadio de país porque hemos tenido 70 o 80 años de populismo. Ok, hicimos todo mal. Pero bien, por hoy, eso ¿qué harías si no esto? Esa es la pregunta, A mí, yo, digamos, levanto el guante. A mí me parece, digamos, una pregunta absolutamente interesante y razonable. Vamos a ponerlo en estos términos. La realidad es que el problema de la pobreza no lo arreglás emitiendo dinero, porque si se arreglara emitiendo dinero, todos ya estaríamos en el paraíso, ¿sí?
y en realidad si querés arreglarlo emitiendo dinero, en lugar de estar en el paraíso, te vas a ir al infierno. ¿Ok? Digamos, tampoco se arregla con déficit fiscal. Es la política que aplicó Argentina en los últimos 119 años durante 109. Y de ser el país más rico del mundo, hoy somos 70. O sea, tampoco va por ahí. Lo que sí se podría hacer es que, dado que la ineficiencia técnica del gasto público son 7.2 del PBI, y que dentro de esos 7.2 hay 5 de choreo, lo que podrían hacer es que los políticos dejen de robar y le transfieran esa plata a los que no tienen. ¿Ok? Digo, la solución pasa, digo, por reasignar las partidas, priorizarlas, y que estas basuras dejen de robar. Cambiar el sistema. ¿Me comprendés? Bueno, yo digo, pero por eso, o sea, acá no es, que se jodan, no, porque en realidad vos sabés muy bien, digamos, nosotros los liberales, bajo estas circunstancias, tenemos el concepto de la ética de la emergencia, y vos no podés dejar, digamos, morir a la gente, porque los 3 derechos son el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Pero sin la vida no está ni la propiedad ni está la libertad. ¿Ok? Digo, yo tomo ese punto y digamos, me hago cargo y resuelvo tratando de que la gente, digamos, esté lo menos mal posible, porque la verdad que la situación es mala. Entonces, digamos, ¿cómo vos podrías hacer para bajar estos problemas? Pero entonces vos lo que tenés que hacer es readecuar las partidas, no salir a emitir como un estúpido, como propone Marcó del Pont, como propone Culfas, como propone Vanoli, como propone Guzmán, como propone, no sé, algún otro idiota más de estos que andan dando vueltas por ahí. Porque si estuviésemos en televisión, yo le pediría a la producción que el Zócalo fuera esa oración que acabas de decir. No salir a emitir, reasignar partidas. Eso es básico. Me encantó. Exacto, bueno, ese es el punto, pero como estos hijos de puta no quieren dejar de afanar, entonces buscan una teoría que les permita decir una estupidez. O sea, fíjate el nivel de idiotez, porque Argentina no tiene denominada su deuda en moneda local. La que tiene en moneda local la defaultió, ¿sí? Además, el hermano Macana, Martín Guzmán, ¿sí?, dijo que 2 cosas. Primero, que va a relegar las metas fiscales, o sea, no va a agarpar. Pero no solamente eso, dijo que tampoco va a usar reservas para pagar. Esto quiere decir que se están preparando para un desborde monetario. Digo, de hecho, digamos, con las cosas que están anunciando, ya la base monetaria tendría que estar creciendo cerca del 40%, en un contexto donde, además, nosotros no tenemos demanda de dinero. Es decir, Estados Unidos puede agarrar y mandarle un cheque a cada americano por X monto, porque hay demanda de dinero, no solo de los americanos, sino también hay demanda de dinero del resto del mundo. Entonces, si Trump le da guita a un americano, el americano la puede gastar en Estados Unidos o la puede gastar en el resto del mundo, que también se lo aceptan. ¿Me comprendés? Y voy a decir algo más sobre esto. Porque una cosa es que esa guita la gaste el sector público, aumentando el peso del Leviatán y arruinándonos más la vida. Y otra cosa muy distinta a lo que hizo Trump. Trump le mandó la guita a la gente, no se la dejó tocar a los políticos. Eso en términos de libertades individuales no es menor. A mí no me da lo mismo que, bueno, hay una partida para que vos gastes, pero que la va a gastar la mierda del político. Llámese los 100.000 pesos que se autoasignaron. La van a repartir. Son 27 millones de mangos que se repartieron los hijos de puta. Bueno, ¿me entendés? En cambio Trump, ¿sabes qué hizo? Se la dio directamente a la gente. Y como el dólar sirve para comprar en el mundo, y además es un contexto donde el mundo demanda activos emitidos por Estados Unidos, es un gol. ¿Me comprendés? O sea que estas medidas que está tomando Estados Unidos no van a ser perjudiciales a mediano plazo para ellos. A ver, por lo menos, o sea, tiene la característica de transitorio. Digo, no le vas a estar mandando un cheque todo el tiempo, pero además no le avanzás sobre las libertades individuales. Acá en realidad te lo digita el sector público.
¿Me Sí. comprendés? Entonces, digo, no es menor. Y sí, y después en algún momento eso se va a pagar o con una depreciación del dólar o con mayor presión tributaria, digamos, pero te evitás un desastre de corto plazo. Pero si vos contemplás lo que perdés de producción, ¿sí? Si no lo hicieras, bueno, o sea, tenés que hacer la cuenta y quizás no está tan mal, porque en el fondo parte de la pérdida de capital también la están sufriendo los tenedores de dólares del resto del mundo. Con lo cual, o sea, ahí la lógica, digamos, si ellos se bancaron el instrumento es porque lo quieren, ¿ok? Exacto. Y de última, digamos, Estados Unidos, si no, perderá parte de su hegemonía monetaria, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, yo, digamos, y lo que quiero señalar es que en el caso argentino es distinto, la gente no lo quiere el peso. Entonces vos no podés emitir pesos porque la gente no lo quiere. La mejor muestra de eso es que vos tenés control de capitales, tenés 17 tipos de cambio, la gente no quiere el peso. Y además, estás haciendo volar el déficit fiscal y están volando las LELIC. Entonces hay una pelota de emisión monetaria dando vuelta por todos lados, que la inflación no va a bajar. Entonces tenés contracción de oferta, tenés estímulo de la demanda, y como si todo esto fuera poco, tenés control del precio, lo cual va a generar mayor desabastecimiento. Eso te iba a preguntar en este instante. No solamente por el control de precios, ¿vos considerás que en un plazo intermedio puede haber desabastecimiento serio, digamos? Porque puede faltar uno u otro producto, pero digo, desabastecimiento que la gente se pueda poner nerviosa. Pero es que... Pregunto, te cuento por qué, porque hoy me comentaban que de vuelta había, como no había pasado en estos últimos días, había colas en los supermercados. Ante creo que la posibilidad de que se alargue hasta el 13 de abril la cuarentena. Bueno, pero a ver, la situación de un desabastecimiento asesino, ¿sí? Lo está propulsando el propio gobierno. Cuando el estúpido de culpas dice que va a aplicar la ley de abastecimiento, a ver, la ley de abastecimiento es que vos vas a controlar precios, controlar cantidades y controlar la calidad de las cantidades. O sea, una cuestión absolutamente fascista, ¿sí? Totalmente fascista. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, el precio es el que fija él. Entonces, y si falta en cantidad o calidad, te aplica la ley de abastecimiento. Fíjate que, digamos, la inimputable de Paula Español manda tweet festejando que clausura locales. Entonces le pusiste un precio máximo, no lo cumplió, ¿ok? Bueno, ¿qué hace? Lo cierra. ¿Cuántos productos hay ahora? 0. Claro, entonces, ahí tenés bien claro. Entonces vos lo que vas a tener es que cuando vos pones un precio debajo del equilibrio, ahí lo que se genera es un exceso de demanda, o sea, aparece el desabastecimiento. Y vas a tener una cantidad menor que la de equilibrio, o sea, y además vas a tener un precio en el mercado paralelo, porque te conviene vender más en el paralelo que en el controlado. Con lo cual vas a terminar teniendo un precio más alto y menos cantidades. Con lo cual, digamos, todos van a estar muchísimo peor. Y la secretaria de Comercio, Paula Español, festeja cada vez que cierra un local. O sea, está festejando que va a haber más escasez. Es más, te voy a decir... Sí. Todos sabemos que ninguna de las teorías económicas, ni las macro ni las micro, están correctas de este gobierno, ¿no? Pero mi pregunta era no solamente por el control de precios, que hasta ahora ni siquiera han podido aplicarlo. Me refiero por la situación. Si vos cerrás tanto la posibilidad de la circulación, no hay producción. Entonces, mi pregunta es si vos suponés que puede haber desabastecimiento por falta de producción, no por... Pero va a ocurrir por los dos elementos. Ajá. Va a ocurrir porque se te contrae la oferta y va a ocurrir porque te controlan los precios. Aparte, fíjate algo,
A mí hay algo que me pone absolutamente del gorro. Yo mandé un tweet justo antes de entrar ¿cómo es? A este conversatorio. No sé si vos lo podés leer el tweet, María. El último que mandé... Espera, voy a buscar Sí, el iPad, lo busco. Dale, vos seguí. Yo acabo de mandar un tuit al respecto, que estaría divertido que lo leamos y que con eso, digamos, yo explico lo que quise decir ahí. Sí, ya te lo estoy buscando. Está claro, ¿no? Que, digamos, la preocupación no, porque es... hablo del dilema de los prisioneros y lo voy a explicar. Bueno, está. Yo lo que te digo que la angustia es el de aquí ahora, nunca tan lógico, digamos. Este país que ha sido una cultura vivir en el aquí y ahora, nos han formado en el aquí y ahora. Nosotros no pensamos para mediano ni largo plazo, pero ahora... No, bueno, por eso nos hemos empobrecido. No, bueno, pero ahora... Por eso nos hemos empobrecido. Bueno, me pasa que yo te dije, casi todos tus tweets no puedo leer. Me matan estos pelotudos que por un lado se quejan, ese es. Ese. Me matan, bueno, el tuit entonces de Javier es, me matan esos pelotudos que por un lado se quejan de los precios altos y abusivos, seguro saben el precio de equilibrio, piden controles de precios, desabastecimiento y después se quejan airadamente porque la gente hace acopio de mercancías básicas, dilema del prisionero. Eso es bien, cierto. por eso hay tres elementos. El primer problema es, frente a un precio, ¿quién carajo es Culfas, Marcó del Pont, Banoli, Guzmán, Paula Español y toda esa manga de idiotas para decir cuál es el precio correcto? ¿Quién carajo sos? ¿Qué sos, Dios? Es decir, por eso el último libro de Hayek, siempre lo menciono, se llama La Fatal Arrogancia. Fatal Arrogancia. Se cree que son omniscientes, omnipotentes, omnipresentes y que pueden determinar los precios de equilibrio. No, no se puede. ¿Y qué? ¿Van a recurrir a la teoría del valor trabajo, manga de retrasados? Digamos, los precios no se determinan por los costos. Si los precios se pudieran determinar como los costos más un margen de ganancia, no habría quiebras y manga de retrasados. Ese sería el primer punto. ¿Ok? Pero claro, no llegaron a leer Menger 1871, que se llama el principio de imputación de Menger, que son los precios los que determinan los costos y no al revés. Pero bueno, no entienden la teoría subjetiva del valor. Primer punto. Segundo punto, entonces proponen controles de precios. Al proponer controles de precios, lesionar los derechos de propiedad, la señora Paula Español festejando que cierra comercios, con lo cual desaparecen los productos, ¿sí? ¿Qué pasa como resultado de eso? Aparece el desabastecimiento. Y cuanto más violento se ponga la bestia inmunda de Culfas con la ley de abastecimiento, menos productos va a haber. Entonces, si el gobierno está tomando medidas que promueven el desabastecimiento y existe chances de que la cuarentena se extienda, y la gente se va a desesperar. ¿Por qué? Porque el propio gobierno induce a la desesperación. Los propios salames idiotas del gobierno que dicen que van a ir con todo, que van a controlar precios, que van a aplicar la ley de desabastecimiento. Todas leyes absolutamente fascistas. ¿Sí? Todo, digamos, Hitler, pasaron Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin y dijeron, che, pará que estos boludos se están yendo al carajo. ¿Sí? Pero al margen de eso, a lo que voy, es que aplica el dilema de los prisioneros. Porque, ¿qué pasa? Si vos tomás la conducta absolutamente socialmente responsable, el otro que dice, dado que se viene el desabastecimiento, y yo acopio. Yo también, claro. Entonces, lo óptimo para vos, ¿qué es? Acopiar. Cuando el otro hace la cuenta, también se da cuenta que lo óptimo es acopiar. Por lo tanto, todos tratan de acopiar y vas a lo que se llama un equilibrio subóptimo. Es decir, el equilibrio, digamos, de Nash no es un óptimo de Pareto. O sea, no es el mejor resultado social. Y claro, pero ¿quién es el que lo está induciendo? Lo está induciendo el gobierno, justamente lo induce el gobierno cuando dice
que va a aplicar controles de precio. ¿Y cuántos tenemos de controles de precio? Y no sé, por lo menos 70 años. ¿Y qué pasó siempre? Funcionaron mal. ¿Y qué pasó? Generaron inflación. O sea, nunca sirvieron para parar la inflación, porque el único periodo que, desde que tenemos Banco Central, que no hubo inflación, ¿cuándo fue? Cuando tuvimos la convertibilidad, que justamente ahí no habían controles de precio. Entonces, no funcionaron nunca y siempre hubo desabastecimiento. Frente a esta situación, donde además estamos dejando de producir, al menos del modo que lo hacíamos regularmente, ¿cuál es el resultado? Y la gente va a desesperarse a buscar cualquier cosa. Entonces, a ver si esos comunicadores manga de pelotudos que se oponen, o sea, a lo que hablan de precios abusivos, festejan los controles de precio, entonces después, pedazo de idiota, no te quejes, ¿sí? Digamos, de que haya desabastecimiento y que haya acopio, porque justamente, digamos, los propios idiotas que manejan la economía en el gobierno son los que la están empujando. Es que vos fíjate que además juega la experiencia. Cuando a vos te va bien acopiando, pues seguís acopiando en el mismo... Pero que no tengas ninguna duda. Se repiten, entonces haces lo mismo que hiciste. O sea, yo hoy hablaba con una hija mía y le decía, la verdad, como yo fui comprando y comprando y comprando y comprando, que es un acopio, no en un día, pero en varios, estoy tranquila, pero la verdad que... Pero, a ver, pero aparte el punto es, ¿qué problema hay si vos compras todo lo que se te da la gana? ¿O acaso tu dinero no te lo compras? Es lo mismo que cuando te racionan el dólar. A ver, los mismos pelotudos que se quejan del control de capitales tendrían que estar... Digamos, ¿por qué se quejan entonces, digamos, de los controles de precio? ¿O porque otro compra mucho? Es el mismo argumento. Digo, si yo me gané honestamente mi dinero, digo, me lo gasto en lo que se me canta el culo, ya sea papel higiénico, jabón en gel, digamos, o... Hay que ser solidario en este momento, ¿viste? Entre la solidaridad... Bueno, pero el dilema, a ver, pero el dilema de los prisioneros... A ver, ¿cuál es el punto? Vos estás en el dilema de los prisioneros, ¿sí? ¿Cómo se resuelve el dilema de los prisioneros? El dilema de los prisioneros se resuelve cuando los reos pueden hablar entre ellos y pueden tener un acuerdo entre ellos, ¿ok? De hecho, si vos llega un momento que acopiaste tanto de un bien, ¿sabés lo que va a pasar, María? Es probable que entonces no acopiaste tanto de otro. Bueno, puede ser que tu vecino sí y comiences a hacer intercambios que resuelvan el dilema de los prisioneros entre las personas. Pero el gobierno, en lugar de colaborar para resolver el dilema de los prisioneros, lo complica más con sus anuncios, lo complica más con sus políticas, porque además hace que haya menos bienes en la economía. Sí, está claro. Está claro. Entonces, este gobierno es una máquina de hacer cagadas todo el tiempo en lo económico. Y vuelvo a resaltar, en lo económico. Y en lo político también. Bueno, yo no soy una persona calificada en el plano político para opinar. O sea, pero sí me queda claro, en otras cosas, digamos, con el tema de la pandemia, dado los problemas del sistema de salud pública, ¿sí? Que, digamos, muy probablemente la única forma de que esto no se convierta en un desastre es justamente guardando 7/8 de la población. Mirá, te hago una cuenta fácil. Recién, en el programa de Jonathan Viale, estaban mostrando el porcentaje de muertos por segmento etario en distintos países, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Corea, bueno, digamos, tenían los mejores indicadores y obviamente los peores eran los de Italia. ¿Sabes cuánto es la tasa de mortalidad en el segmento de los adultos mayores en Italia? Sí, altísima, supongo. Pasa el 20%. Pasa el 20% en gente que tiene cloacas, en gente que está bien nutrida, porque de hecho fue sobre la parte más rica de Italia, que es el norte. Agua potable. ¿Sí?
gente que son unos exquisitos con el tema de la limpieza. Digo, a ver, para tener una idea, los hombres en Italia, en el norte, hasta se hacen las uñas. ¿Ok? O sea, no es que, digamos, o sea, son gente, digamos, con alguna dificultad para vincularse con el agua, por decir algo. ¿Vos te imaginás lo que puede ser en Argentina, en el segmento donde tenemos 40% de pobres, con gente que ni morfa? Aplicale el 20%, eso ya te da de piso. Mataste 4 millones de personas. Entonces, digo, y lo único que se ve hasta el momento que funciona para parar esta locura es ¿cómo es que se dice? El aislamiento. Porque en todos los lugares donde aplicaron esa política, lo que vos ves es cómo cayó fuertemente la cantidad de muertos. Entonces, digo, yo digo, o sea, ¿me entendés? O sea, algunos lo critican, no, bueno, ¿cómo va a cercenar que no podemos? Bueno, negro, porque el problema radica, vos sabés que la tasa de contagio, ponele una gripe, la tienen 10, ¿sabés a cuánto contagian una gripe común? 7. En si tienen 10, ¿sabés cuánto se contagian? 30. 2, 3 por persona. No. Bueno, 30. Claro, uno contagia 2,5, 3. Exacto. ¿Me entendés? O sea, y pensá, digamos, que nosotros tenemos gente con problemas de malnutrición acá. Sí, nosotros tenemos unos problemas. ¿Cómo? No, que también entonces está bien haber tomado la previsión de que la gente no se mezclara tempranamente, pero tampoco los podés tener hibernado un país 2 meses. No, eso está claro. Eso está claro, pero la clave está en que vos le bajes, a ver, la curva. Claro, ¿a qué hace referencia la curva? Estos procesos siguen lo que se llama una curva logística. Arranca lento, después se acelera tomando la forma de una exponencial y después inexorablemente se aplana. Entonces vos lo que tenés que lograr es que todo el proceso que lleva desde la aceleración hasta el momento que se aplana, tenés que lograr que la cantidad de personas infectadas no vuelquen al sistema de salud. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si vuelca el sistema de salud, te empieza a explotar el número de muertos. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno? El gobierno debería urgente, tratar de conseguir 6 millones de test o 7 millones de test. ¿Para qué? Para que aquellos que laburan en el sector privado y producen, todos se hagan el test. Entonces, todos los que no están contaminados, a laburar todos. Claro. ¿Me comprendés? Todos testeados, los que, digamos, entonces todos a laburar. ¿Me comprendés? Perfecto. Después, los grupos que son de riesgo, bueno, todos encerrados. O sea, yo por ejemplo acá lo tengo escuchándome a Norbert. Norbert, vos encerrado. Les puedes mostrar al padre la criatura. A ver, pará que voy a ver si te puedo enfocar. Pará, Ahí está. Saluda, Norbert, el padre de la criatura. Saluda, pa, te están saludando. Hola, Bien. saluda. Bien, muchacho. Qué grande. Así que Ahí está. vos sos el culpable de esto que estamos escuchando. No, sí, es el culpable, es el padre de la criatura. Te Claro. van a dar un premio. Sí. Por semejante elemento que armamos. Quédate tranquilo. Todo llega. Dios mío. Bueno, Pero Norbert, vas a salir de cámara porque tengo que seguir hablando. No tengo problema. Exacto. Ahí está. Qué bueno. Entonces, claro, sin duda, no podés tener, hibernado in eternum en el país, porque entonces no vamos a tener qué comer. exacto, eso es lo que yo digo. O sea, por eso yo también desafío a los imbéciles. Tempranamente me dijiste, si hacen eso no nos va a matar el virus, nos vamos a morir de hambre. Claro, vamos a hacer unos muertos saludables. O sea, de coronavirus no nos morimos, pero nos vamos a morir de hambre. O sea, en realidad nos vamos a morir. Sí, yo creo que va a ser peor, porque en realidad va a haber una guerra civil en la cual, digamos, nos vamos a canibalizar. ¿Ok?
Pero al margen de esa situación... Eso es lo que están tratando de evitar, por eso el ejército repartiendo comida desde ayer, y bueno, eso es lo que están tratando de evitar y eso es lo que trataremos de evitar. A mí me preocupa en lo político, por ejemplo, el desembarco de 500 supuestos médicos en la provincia de Buenos Aires procedentes de Cuba. Yo no sé si son médicos porque hay una denuncia no me acuerdo de qué país, ahí lo puse en Twitter, que le mandaron 700 médicos y en realidad eran 200 eran médicos, los otros 500 no eran médicos. Así bueno, que lo que pasa es que Cuba hace eso como una forma de poder conseguir divisas. Y acá, como este gobierno está tan alineado con ese gobierno, es una forma que, mientras que acá encima que faltan los recursos, claro, se los giran a la cúpula surdesca que contamina ideológicamente a todo el continente, o sea, la isla cárcel. Exacto, mirá la triangulación. Cuba, de donde viene hace 24, 48 horas Cristina, y donde desembarcan en los pagos de Kicillof. Así que cierra todo, ¿no? Políticamente, por eso... Claro, Kicillof no tiene plata para darle a los intendentes, claro, pero sí tiene plata para pagarle a los cubanos por estos supuestos 700 médicos. Sí, exactamente. Es una vergüenza. $1 o $2 por mes, supongo que acá deben cobrar, no los vamos a tener como los tienen en Cuba, pero supongo que no cobrarán tanto. Pero bueno, no sabremos nunca cuánto les van a pagar o cuánto... No, porque ni siquiera, porque el problema, que a mí me lo contó directamente en primera persona un cubano, ellos los mandan, pero no les pagan a ellos lo que el país paga. Nosotros, digamos, la Argentina le va a pagar al gobierno cubano y el gobierno le baja a ellos dos monedas a cada uno. No, claro, digamos, te lo cobran, o sea, te lo cobran como un Rolls Royce y a ellos les dan un fitito. Exactamente. No, así bueno, por eso, digo, yo no tengo dudas de eso. Pero es cierto también, como comentaba la gente en Twitter, posiblemente lleguen 500, si es que fueron 500, y se vayan 10. Los otros quedan de apurando y no sabrá haciendo qué. En fin. Claro, obvio. Esto es toda la parte no económica que también preocupa a lo que miramos, ¿no? Un poco no la foto, sino la película, ¿no? Sí, obviamente. Estamos llegando al final de la hora, Javier, no quiero que esto se corte abruptamente como nos ha pasado en la radio, porque si no, te cuento que hay saludos hay una persona de Miami que saludó, de Chile, hay varios que te preguntan sobre Chile, en fin, de provincias, hay de Misiones, gente de todos lados que están saludando, tenemos más de 1000 y pico de personas en línea ahora. No podemos contestar todo, pero bueno, yo más o menos voy tratando de leer un poco los comentarios, ¿no? Bueno, fíjate si te acuerdas de alguna de las preguntas y levantarlas y las contestamos hasta que quede tiempo de la transmisión. Uruguay, acá me dice una persona de Uruguay, otro de Brasil. Bueno, gracias por los elogios de la gente, soy Claudia, si ya sabemos que está Claudia ahí, siempre presente, hay muchos amigos que están, viva la libertad carajo, en fin, muchos comentarios, es muy difícil hablar y leer al mismo tiempo, pero tratar de llevar Uruguay, mucha gente de Uruguay. No, preguntaban si vos ves una hiper cerca, por ejemplo, viste una que se repite. La pregunta es esa, ¿no? Si ves un proceso de hiper... No, lo primero que hay que entender es que el tiempo es de Dios y yo no sé cuándo se va a producir la caída de la demanda de dinero. Lo que tengo claro es que el stock del ELIX está creciendo desmesuradamente, la emisión de monetaria está creciendo desmesuradamente para financiar el déficit. Que son dos bombas de tiempo, las LELIX. Claro, la LELIX hoy es igual a la base monetaria. Eso implica que en un lapso de 15 a 30 días podés duplicar la cantidad de dinero. En un contexto donde cae la demanda de dinero desde el 28 de diciembre del 2017. Entonces, están incrementando 40% la cantidad de dinero en un contexto donde la demanda de dinero se está derrumbando. Además, tenés el tema de las LELIC, que te podrían duplicar la cantidad de dinero.
Yo lo que creo es que si llega a haber un episodio traumático, lo que va a haber es un plan Bonex. Pero eso va a generar tanta descoordinación macroeconómica, ¿sí? Porque estás rompiendo el vínculo entre ahorro e inversión. Pensá que eso, por ejemplo, el PBI en el 2001 cayó 4 y cayó 11 en el 2002, con un pico de caída de 16% en el segundo trimestre del 2002. Contexto donde el desempleo se fue a 25% y la pobreza al 55%. Si a esto le sumás la hiperinflación con el default, yo creo que vamos a un desastre económico y social como nunca en la historia argentina. A ver, va a haber un plan Bonex, pero eso va a hacer volar el déficit fiscal, y ese déficit fiscal que vuele va a generar tanta emisión en un contexto que haya demanda de dinero, que no solo vas a tener el default, la descoordinación, ¿sí? El desabastecimiento de culfas y compañía, ¿sí? Y la hiper. Compramos dólares, dice uno. Bueno, hace rato tenías que comprar dólares. Siempre decíamos en la radio, ¿te acordás? Que qué lindo verde, el verde, no sé qué color. ¿Te acordás que la primera vez que fui de Mirta, el dólar estaba a 20? Y Mirta me dijo, pero mirá, ¿y le parece? Ya está en 20. Y yo le dije, Mirta, siempre verde, digamos. Me acuerdo perfecto. Bueno, hay gente de Barcelona que nos está saludando. Javier, no quiero dejar de mencionarlo, porque es muy tarde allá. Bueno. O sea, ya son las 2 de 10, 12 de la noche ya. Así que hay que tener ganas, ¿eh? Eso, hay que tener ganas de escucharte. Bueno, ¿Alguna otra pregunta que hayas identificado, María? Consejos para la clase media, dice a una persona acá. Vayan y compren alimento. Claro, yo me acuerdo, eso también lo dijiste, al que tiene mucha plata o sobra. Claro, pero lo que antes era para los segmentos más vulnerables, nos están destrozando de tal manera que ahora es para el segmento medio. Claro. Perfecto. Alimentos es una buena forma de invertir el dinero. Alimento y si no consiguen el alcohol en gel o está caro, agua y jabón. Sí, claro, eso sí. Pero alimento, viste, comida. Y a los monotributistas. Sí. ¿Tenés ganas de hacer reír a los demás, pero no sabes cómo hacer o tenés vergüenza? Bueno, este taller de stand-up es para vos. Deslizá y te cuento todo.